Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En esta ocasión, mi compañera Diana Belén Gómez Jaimes y su servidor José Edgar Ojeda Martínez, ambos estudiantes de la licenciatura de Psicología en la Universidad Digital del Estado de México, vamos a abordar el tema de los daños cerebrovasculares. El objetivo, pues, es conocer las causas de estos, sus consecuencias, así como el tratamiento, en donde nos va a hacer favor eh, aquí la licenciada Brenda Gutiérrez González en ayudarnos a ver en cómo es que la neuropsicología tiene un papel sumamente fundamental. Ella es especialista en evaluación e intervención de neuropsicología y también le agradecemos mucho su amabilidad y disposición para poder participar en esta entrevista. Compañera Diana. Ok. Hola, buenas noches, compañero. Buenas noches, licenciada. Bueno, para comenzar, igual muchas gracias, como dice mi compañero, por su participación y nos gustaría que pudiera hablarnos un poco acerca de usted, dónde estudió, actualmente cuál es el área en la cual usted labora, todos estos aspectos, licenciada. Pues muy buenas noches, chicos. Es un placer para mí poder compartir este espacio de conocimiento con ustedes. Y pues bueno, como ya lo dijeron, mi nombre es Brenda Gutiérrez González, soy licenciada en psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente me encuentro estudiando la maestría en evaluación e intervención neuropsicológica en el IPPCC. Dentro de mi experiencia laboral, pues he trabajado con niños con trastornos del neurodesarrollo, como son trastorno del espectro autista, TDAH, trastornos del lenguaje, trastornos del aprendizaje y pues también por ahí de la conducta. Y más recientemente estamos trabajando con adulto mayor. Ahí justamente visualizamos mucho este aspecto de los eventos cerebrovasculares, que es el tema central, como lo decían al inicio. También vemos mucho el tema de las demencias y en una que otra ocasión, pues traumatismos craneoencefálicos. Ok, muy bien, licenciada. Ya es entonces como un abordaje en varios, o sea, usted está trabajando desde niños hasta adultos mayores, entonces. Un ¿Y cuál cambio fue el radical. ah, exactamente, pero pues está muy bien, ¿no? Porque está viendo desde diferentes etapas y analizando, digamos, estos daños que se presentan en cada una, ¿no? Y licenciada, ¿cuál fue la razón que a usted la motivó a especializarse en neuropsicología? Mira, pues esto yo lo supe desde que estaba estudiando la licenciatura. Soy una apasionada de la neuropsicología, me encanta. Sé que existen otras áreas que no es la única, pero a mí me gusta mucho todo el abordaje teórico que tiene. Pues esta rama como tal deriva de las neurociencias, por una parte, y también de la psicología. Entonces, dicho esto, pues nosotros necesitamos una base psicológica y complementarlo con conocimientos en neurología, inclusive un poquito de farmacología y en general, pues de las neurociencias, que como bien sabemos, en este siglo decía un autor que es el auge del cerebro, ¿no? Ya estuvimos investigando diferentes misterios del universo, pero el cerebro es uno que aún nos queda muy grande. Sabemos yo creo que el 1% de lo que, de cómo funciona el cerebro y de todas las Ujú. maravillas del cerebro. Entonces, pues a mí me gustó mucho esta área. Repito, sé que hay otras áreas que son complementarias. Es muy importante no cerrarnos, ¿no? Tener el criterio para pensar y para visualizar nuestros límites dentro de nuestras áreas y pues también hacer mancuerna con otros colegas. Entonces, como te decía, me gustó desde el abordaje teórico y también me gusta, pues, que ve justamente los trastornos, las patologías, las enfermedades neurológicas y los déficits cognitivos, conductuales y emocionales que se derivan de todas ellas, tratando de darles un abordaje integral. Ah, ok, muy bien, licenciada, muchas gracias. Y ya entrando un poquito más en materia, ¿nos podría comentar cuáles son las causas más frecuentes de una lesión neurológica? Sí, claro. Mira, pues por lesión neurológica, yo lo vería de esta forma, ¿no? Está el evento cerebrovascular y también, como ya les decía, los traumatismos cráneoencefálicos, que casi siempre van de la mano, porque si hay un traumatismo, pues va a afectar justamente a la parte del cerebro, a la irrigación sanguínea, etcétera. Entonces, pues las principales causas o los factores de riesgo, como lo podemos mencionar, yo los divido en dos.
o la literatura nos menciona dos aspectos, ¿no? Los modificables y los no modificables. ¿Cuáles son esos factores que sí podemos modificar o que podemos controlar un poquito más? Las enfermedades. Llámese la hipertensión arterial, que de hecho es la que más se correlaciona justamente con los eventos cerebrovasculares, con su incidencia. Tenemos, por ejemplo, la diabetes, enfermedades del corazón, desde nuestros hábitos, si somos sedentarios, si realizamos deporte, alimentación, niveles de colesterol. En general, todos estos hábitos, pues sí nos predisponen. No es algo que sea directamente correlacional, es decir, si soy sedentario, forzosamente voy a presentar un evento cerebrovascular, pero sí es un factor que me va a predisponer. Como decía, estas enfermedades, por ejemplo, la hipertensión arterial, es la que se correlaciona dentro de la literatura. Ahora, ¿cuáles son los otros factores? Los no modificables. Pues ahí ya serían cuestiones de género, que ya ven que por lo regular nos mencionan los manuales, que hay mayor incidencia ya sea en hombres o en mujeres. ¿Y que eso de qué depende? Pues de muchísimas variables, ¿no? Desde nuestras ocupaciones, y muchísimas cuestiones que hay por ahí. Oh, ¿Qué otro factor no podemos modificar? La edad. Ah, ok. Los eventos cerebrovasculares se presentan con mayor frecuencia en adultos mayores, mientras que los traumatismos cráneoencefálicos pues pueden ser a cualquier edad, ¿no? Puede ser desde un niño hasta un joven, hasta un adulto mayor que puede presentar un traumatismo cráneoencefálico y esto nos puede derivar, como les decía, en algún evento cerebrovascular o en una lesión neurológica propiamente dicho, que va a tener sus diferentes repercusiones dependiendo del nivel de gravedad de la lesión de la cual se trate. ok. Entonces, en su experiencia, diría que es mayormente la frecuencia cuando hay una enfermedad. Sí. Ok. Sí, cuando hay alguna enfermedad. Claro que también hay cuestiones congénitas, que eso entra de los factores, de hecho, no modificables, ¿no? A lo Ujú. mejor yo de manera congénita tengo algún problemita en los vasitos sanguíneos del cerebro y eso me va a llevar a presentar de manera súbita un evento cerebrovascular, cuando a lo mejor yo tenía un poquito más controlados los factores que son modificables. Pero esta parte congénita y hereditaria, pues no está dentro de nuestro control y también se llegan a dar los casos. Ok. Y otra pregunta, ¿qué es un accidente o daño cerebrovascular y cómo se produce? Pues mira, aquí hablamos ya propiamente del sistema de irrigación sanguínea del cerebro. Entonces, justamente lo que ocurre, pues son fallas, ¿no? Hay de dos tipos. Una es la isquémica, que es cuando hay una interrupción. A lo mejor algún coágulo en determinada parte del cuerpo se subió, se formó ahí algún émbolo, algo pasó, que se interrumpió ese flujo sanguíneo y pues eso que comienza a generar presión, pues intracerebral, toda esta parte. O también están las hemorragias, es lo contrario. Por una parte se interrumpe, que es la isquemia, y también está la hemorragia, que es cuando se rompe algún vasito, ocurre alguna parte ahí en las arterias y comienza esta irrigación sanguínea y esto también presionar algunas estructuras cerebrales, también a nivel subcortical. Ujú. Y que de esto, de dónde se presente, de la localización, porque si recordamos un poquito, pues también necesitamos localizar los planos de nuestro cerebro para su estudio anatómico. Entonces está la parte anterior, que es justamente en donde se encuentra nuestra frente, y la parte posterior, ¿no? Entonces es bien importante y justamente la observación de los signos y los síntomas nos va a llevar a pensar en dónde se encuentra la lesión. Ujú. Y como les decía, va a haber diferentes niveles de gravedad. También hay diferencias en las manifestaciones de los síntomas, si se trata de algo isquémico o de algo a nivel hemorrágico. Ok, muy bien, licenciada. Y bueno, referente entonces a los principales factores de riesgo son los que ya nos menciona anteriormente, ¿no? Los modificables y los no modificables. Los modificables relacionados con todo, como el estilo de vida, ¿no? Ujú. Alimentación, ejercicio, si tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa, como nos menciona que es hipertensión. Por ejemplo, aquí, ¿hay algún, o tiene alguna repercusión el factor genético?
como Sí, un como te factor de decía, riesgo. sí, justamente sería parte de los no modificables, Ujú, porque es muy difícil que lo sepamos, ¿no? A lo mejor ujú, yo tengo por ahí alguna malformación en algún vasito, alguna arteria, algo que ocurre, y es muy difícil que yo lo pueda saber así de ujú. manera natural, ¿no? Se requerirían estudios, exploración por parte del neurólogo para poder saber si existe algún problema de este tipo. Por eso te decía que regularmente se presenta de manera súbita y que ya una vez que está la intervención, todo este protocolo médico, pues ya suelen hallar las causas, ¿no? Y decir, ok, pasaba esto, hubo una obstrucción, a lo mejor de manera congénita, ya traía algún defecto por ahí, entonces entra ahí la parte genética. Ok, licenciada. ¿Y cuáles serían algunos síntomas más relevantes o de alerta para buscar atención médica urgente ante este tipo de daño? Ok, esto es bien interesante, ¿no? Hay diferentes protocolos médicos, diferentes síntomas que nos mencionan, pero algo muy significativo que podemos visualizar, sobre todo si se trata de una persona conocida, de un familiar, de un compañero o de un amigo, es pues justamente la parte en la que se comienza pues a inmovilizar su carita, ¿no? Que tiene sus términos ahí, pero lo podemos observar de manera muy sencilla, que a lo mejor se le va la boquita de lado, comienza a hablar medio corridito, o a lo mejor hay cierta desorientación. Ujú. Ahí les decía que los síntomas pues pueden presentarse de diferentes formas, a veces no son tan visibles y que esto es más preocupante, entre comillas, nos dificulta un poquito más la situación porque puede seguir avanzando, el evento cerebrovascular por dentro está avanzando y a lo mejor no nos damos cuenta de una manera tan visible. Lo que sí es muy visible es, como les decía, esta parte, las afasias, las complicaciones a nivel del lenguaje, la disartria, cuando ya comienzan a hablar con dificultad, cuando a lo mejor se hormiguea algún brazo, alguna pierna, y generalmente, pues esto se observa del lado contrario. Es decir, si la lesión se presenta en el hemisferio izquierdo, la repercusión o la observación va a ser a nivel derecho y viceversa, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones, como les decía, si ya se va la boquita de lado. De hecho, pues como parte del protocolo, o lo que se debería o lo ideal, ¿no? Que se hace en urgencias es justamente aplicar la escala de coma de Glasgow. Esto nos habla del nivel de conciencia del paciente y que va de preguntas hasta de cómo se llama usted, qué hora es, en qué lugar estamos, en qué mes estamos. Todas estas preguntas, aunque parecieran muy sencillas, ujú, Ujú, nos dan pie para pensar en el nivel de conciencia del paciente, a nivel de lenguaje, cómo está, cuestiones de memoria, como qué desayunó el día de hoy, qué hizo el día de ayer, todo este tipo de preguntas que desde que llega el paciente se comienzan a explorar, como les decía, nos habla de cómo se encuentran los procesos cognitivos, el nivel de conciencia y toda esta parte, ¿no? Es una escala súper cortita, pues imagínense en un ámbito hospitalario no se trata de que llegue el paciente y yo me ujú. ponga a aplicarle un WISE, un WISC, Mm, así, ¿no? Que a lo mejor sería lo ideal, estaría bien. Como neuropsicólogos nos apoyaría eso para poder visualizar la parte cognitiva, pero pues se tiene que tratar la parte médica de inmediato. Ahí sí es vital. Los minutos, los segundos, las horas son vitales para el paciente, porque si dejamos transcurrir y transcurrir el tiempo, lo que Ajá. para nosotros puede decir, se le va a pasar. Es que me dijo que se le fue la boca de lado, que sintió hormigueo en el brazo derecho, pero ya le dio un paracetamol y yo creo que se le va a pasar. En la noche, ya mañana amaneces bien, vete a dormir, relájate. ujú. Sorpresa, ¿no? O sea, evoluciona. Esta situación evoluciona así. Entonces, a lo mejor al inicio mi familiar me decía, oye, es que como que veo estrellitas, ¿no? Veo algo o veo doble. Y nosotros decimos, pues, a lo mejor se le bajó la presión, los niveles de glucosa andan por los cielos, mil y un situaciones. Tráiganle una coquita, ¿no? Y ya se le pasa. Tráiganle una coquita, un bolillo para el susto, y cuando menos vemos los asustados somos nosotros porque ya evolucionó la situación. Ya tuvimos que hablarle a la ambulancia, llevar al familiar de emergencia,
Entonces, por eso les decía, los minutos son vitales. Sí, hace 20 días tuve yo un aparatoso accidente automovilístico y precisamente los paramédicos me preguntaban cosas así, ¿no? Así como que yo, ay, ¿por qué me preguntan mi dirección, de qué desayuné, qué cosas así? Y pues ahora entiendo, ¿no? Con más claridad. Además de esto, ¿qué consecuencias, así, ya nos platicó un poquito acerca de lo que se presenta a nivel físico, pero qué consecuencias o daños se presentan ahora a nivel cognitivo y a nivel emocional después de un accidente de este tipo? Pues mira, a nivel cognitivo, de igual forma va a depender. Ujú. No es lo mismo la repercusión, perdón, de una isquemia a un nivel hemorrágico. Pero en términos generales se le asocia mucho al EBC con las afasias, que pues son estas complicaciones del lenguaje. Trastorno del lenguaje a partir de un acontecimiento traumático, de una lesión cerebral. Es decir, antes estaba bien el lenguaje, la persona comprendía y se expresaba de manera normal. Ocurre un evento de este tipo y ahora tiene problemas. Ujú. Entonces, va a haber problemas, puede ser tanto a nivel de comprensión, que yo le hablo y no comprende y lógicamente lo que me va a responder es algo fuera del contexto, o a nivel de expresión. Ujú. A veces los pacientes sí son conscientes, a veces no, y eso obviamente, pues, ¿qué les va a generar a nivel emocional? Ujú. Si antes yo podía expresarme bien y ahora no puedo, o sea, físicamente siento que no puedo, aunque yo estoy comprendiendo, eso va a generar frustración. Ujú. Puede haber problemas de memoria. La memoria anterógrada es cuando tenemos problemas para recordar situaciones o sucesos antes del acontecimiento y la retrógrada después. Ajá. A lo mejor después de ese evento les cuesta mucho trabajo y el familiar te puede decir, es que le digo algo y se le olvida o me está mencionando cosas a lo mejor muy del pasado, o le puedo preguntar en la memoria anterógrada, ¿no? ¿Qué hizo de joven? ¿En qué primaria estudió? Etcétera, etcétera. Y se le dificulta, la recuperación de esa información se le va a dificultar. Ujú. Entonces, eso es a lo que se le asocia principalmente, problemas de memoria y problemas de lenguaje. También va a depender aquí, como les decía, la irrigación sanguínea del cerebro es un tema muy complejo, muy fascinante, pero rápidamente podemos pensar en la parte anterior, ¿no? En la parte media y en la parte posterior. Si la lesión ocurrió en la parte anterior, va a haber de manera primordial problemas de lenguaje y problemas de comportamiento, porque estamos hablando de funciones ejecutivas. Generalmente al lóbulo frontal, recuerdan un poquito, el que está aquí, luego se le asocia con procesos cognitivos de mayor complejidad. Entonces, si ocurrió ahí una lesión, va a haber una asociación con ese tipo de sintomatología. Si fue, pues a nivel medial, también va a haber ahí cuestiones del lenguaje, de memoria, de aprendizaje, etcétera. A nivel posterior, pues va a haber ahí problemas visoperceptivos. Todo esto se asocia, ¿no? Finalmente, a nivel teórico, nosotros dividimos los procesos cognitivos, pero todo se asocia. Ujú. De manera que en una evaluación, si tiene problemas acá, puede tener problemas de este tipo y se va a relacionar. Como les decía, ya en la práctica, en la evaluación, cuando vamos viendo el desempeño del paciente, es bien importante que ahí vayamos sacando hipótesis. ¿Y se trata de un problema de memoria o es un problema de comprensión o es un problema de atención? ¿No? A ese tipo de situaciones tienes que ir analizando en el transcurso de una evaluación neuropsicológica. Desde que llega el paciente, desde que te está saludando, tú ya estás sacando este análisis, observando el comportamiento, procesos cognitivos, lenguaje, cómo está en memoria, atención, toda esta parte, ¿no? Muy bien. ¿Y podría mencionarnos así brevemente qué tratamientos médicos y neuropsicológicos existen para este tipo de daños? Si nos pudiera mencionar un ejemplo, se lo agradeceríamos. Ok. Mira, pues a nivel médico, la parte neurológica, pues ahora sí que les toca su chamba, ¿no? A los neurólogos y que es y que tampoco es algo de lo que nos tengamos que desligar, ¿no? Finalmente, un neuropsicólogo también debe de tener bases de neurología, no al 100% como un especialista, como un médico neurólogo, pero sí debes de saber de qué se trata.
Entonces, en la parte neurológica, pues están obviamente la intervención quirúrgica, que eso ya lo va a determinar con base en el estado del paciente, o puede que con tratamiento farmacológico, toda esta parte médica, ¿no? El protocolo de emergencia debe de ser, como les decía, inmediato, ¿no? Lo que sí va a hacer el neurólogo, pues es justamente, ellos se apoyan, utilizan las imágenes, ¿no? La neuroimagen para poder determinar la naturaleza del daño. Nosotros también llegamos a ver eso. Sí nos llegan a presentar la tomografía, la resonancia, el electro, para darnos una idea de cómo está el funcionamiento a nivel cerebral. Y ahí es bien importante la comunicación con el neurólogo. Es algo recíproco. Él nos va a dar esa retroalimentación en términos médicos de cómo está el paciente, su nivel de alerta, signos neurológicos, etcétera. Y nosotros le vamos a dar la retroalimentación a nivel cognitivo, comportamental y emocional y ver qué cambios hay. Entonces, el abordaje neuropsicológico que hacemos, pues, como te decía, hay un protocolo de evaluación, de ahí vamos a partir viendo cuáles son los mayores déficits o los más significativos, estadísticamente hablando, porque se tienen que aplicar pruebas confiables para poder obtener estos puntajes. Y la parte cualitativa, que es muy nutritiva, que esa es la que vas sacando desde que llega el paciente. Desde ahí comienzas con la parte cualitativa, la etiología, y cómo es el desempeño en general. Entonces, partes de este análisis y ya haces tu rehabilitación neuropsicológica. Ahí son bien importantes los objetivos y esos objetivos los tienes que ligar con las necesidades del paciente. A lo mejor yo como objetivo me propongo una mejoría en memoria de trabajo, por ejemplo. Y en mi intervención le voy a poner ejercicios parecidos, ¿no? A lo mejor que recuerde estas frases, que me diga esto, shalala. Y ya, a lo mejor posiblemente va a mejorar, o posiblemente no, porque también pasa eso. Pero si eso a nivel ecológico no le sirve al paciente y a sus familiares, pues realmente qué utilidad va a tener. Así, sí mejoró, ¿no? Estadísticamente en mi prueba yo le puedo decir al cuidador, mire, es que mejoró en memoria de trabajo. Aquí salió mejor en retención de dígitos a la inversa. Ok, qué padre, pero mi familiar sigue teniendo dificultades para su día a día. O sea, ya no puede trabajar, no sabe qué actividades hacer, todo el día quiere estar en cama, está depresivo, está ansioso y luego qué sigue, ¿no? Entonces, esa rehabilitación neuropsicológica la tienes que considerar. Esos objetivos tienen que ir encaminados a la calidad de vida del paciente y de los cuidadores primarios, porque es muy desgastante para ellos, imagínense, o sea, de entrada ver un cambio tan drástico en tu familiar, en la persona a la que estás apoyando, ya es algo impactante para ti como cuidador primario. Ahora imagínate lidiar con todas esas dificultades, ser su apoyo 24/7, como dirían por ahí. Entonces, Claro, y que lo que justamente, le mandó pues, el neuropsicólogo, pues no nos esté funcionando, ¿no? Ya sería el colmo, ¿no? así es. Y que eso, pues, eso también es muy importante, es un componente, la psicoeducación, Ujú. explicarle de qué se trata. Porque si no, si las personas no saben, pues imagínense, les va a generar frustración. Obviamente eso se lo tienes que explicar en términos coloquiales. No le vas a llegar a decir así de, no es que la memoria de trabajo, el lóbulo frontal, acá, la corteza dorsolateral, ok, en términos mundanos, ¿qué significa? ¿Cómo me afecta? ¿Qué tiene mi familiar? Entonces, la psicoeducación, llevarlo de la mano, explicarle los objetivos, por eso es sentarte y discutir los objetivos con las personas. A lo mejor su objetivo es que su familiar coma o se levante y haga una rutina, le apoye a bañarse, no sé, todo este tipo de situaciones. Y en ese establecimiento de rutinas, en esa parte cognitiva, pues es en la que entramos nosotros como apoyo. Ok, muy bien. Tenemos todavía 5 minutitos. Entonces, aquí mi compañera Diana le va a hacer otras 2 preguntas y yo 2 últimas. Ok, a ver, espero que nos alcancen los 5 minutos Esperemos o que sí. abrimos otras, ustedes me Podemos, comentan. ¿eh?
Sí, abrimos igual, licenciada. Bueno, pues una de las preguntas igual que íbamos a abordar era como la intervención que realiza el neuropsicólogo y ahorita usted ya nos las dejó muy clara en todo ese aspecto de rehabilitación neuropsicológica y psicoeducación, donde también vamos ya, bueno, se realiza un abordaje tanto para el paciente como también con los familiares, ¿no? Y licenciada, ¿todas las personas que presentan un daño cerebrovascular deben de ser referidas al neuropsicólogo? Pues mira, en el mundo ideal teórico, Ujú, probablemente sí, la respuesta sea sí, porque aunque sea un daño transitorio, hay un término que es un daño transitorio isquémico, ¿no? Entonces, ahí lo que pasa es que es cuestión de horas, o sea, le ocurre al paciente el evento y ujú, ya al poco tiempo se comienza a restablecer. Ahí hay algunas contradicciones entre los propios teóricos, como siempre ocurre en psicología, yo creo que no es nuevo. Unos dicen que sí hay repercusiones y otros dicen que no. Entonces, ahí lo ideal, dicen en esos artículos, es que lo ideal es que vaya el paciente con un neuropsicólogo para ver si hubo alguna afectación, ujú, aunque sea de manera no muy significativa, ¿no? Porque al final del día, si no le está impidiendo realizar sus actividades y él dice, no hubo cambios, o sea, sí me pasó esto, pero yo como si nada, a ujú, lo mejor pudo haber ahí alguna situación, ¿no? Que no estamos alcanzando a abordar del todo. ujú, Eh, lo real es que, pues, no todos los pacientes van a ir con un neuropsicólogo. De ujú, hecho, pues, no está muy reconocida nuestra labor. En general, la gente te dice: "Voy con el psicólogo", y ya. Y no saben que tenemos diferentes áreas, que no es lo mismo un psicólogo clínico a un neuropsicólogo, a un organizacional, etcétera, etcétera. ujú, Entonces, ahí sí hay mucha confusión, tiene mucho que ver con el conocimiento de nuestra área y pues sí, o sea, el ideal sería que los pacientes fueran, sobre todo si tienen daños de este tipo, como te decía, afasias, y que ujú, esto también se tiene que aceptar, como les decía, la parte multidisciplinaria, ¿no? Ahí también puede entrar, pues, un logópeda, que ellos son más expertos en el tema de las afasias. Nosotros sí tenemos el conocimiento, sí podemos, pues, visualizar, evaluar esta parte, pero ya para un abordaje así, pues, es un logópeda, un terapeuta del lenguaje propiamente, de comunicación humana. Si hubo repercusiones a nivel físico, pues, obviamente el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, el paciente, pues, como les decía, tiene que seguir en observación, eso es lo ideal. Si ya hubo un evento cerebrovascular, pues puede que pueda ocurrir otro, ¿no? Nada nos dice que no hay probabilidad. Entonces debe de haber una supervisión médica con el neurólogo. Entraría aquí inclusive, pues, el psicólogo clínico como tal, desde los diferentes enfoques. A mí en lo particular me gusta el cognitivo conductual, ujú. pero pues sabemos que hay diferentes enfoques, ¿no? Lo importante aquí es que sí sea psicología basada en evidencias, eso sí, pero que pueda ayudar a los problemas emocionales que presentan los pacientes. Muy bien. Y así de forma muy puntual, ¿qué calidad de vida puede llegar a tener alguien que ha pasado por un evento de estos o por esta situación? Claro, mira, pues si fue un evento, digamos que grave, si dejó repercusiones graves, pues va a haber afectaciones neurológicas, cognitivas, emocionales y comportamentales en todos los rubros, ¿no? Dependiendo de la gravedad. La respuesta más común del psicólogo es depende, y también en este caso, ¿no? Depende. Ujú, En depende. general, como te decía, si fue un evento que pues pudo lidiar de mejor forma, no hubo tantas repercusiones a nivel cognitivo, se puede recuperar esa calidad de vida, se puede sobrellevar, se puede adaptar, se pueden buscar técnicas de compensación, de manera que se puedan ocupar los recursos que tiene el paciente. Por eso se hace la evaluación completa para saber qué déficit hay y también cuáles son las áreas conservadas, para que con base en esas áreas que están conservadas podamos apoyarnos y rehabilitar las áreas que tienen algún déficit. Entonces, ahí sí te diría, pues, que depende. En general se le asocia, pues, con problemas emocionales, sobre todo si hay algún problema físico en cuanto a movilidad,
en cuanto a, como te decía, una afasia, inclusive trastornos del comportamiento, ¿no? En donde te dicen, pues es que mi familiar era así y ahora cambió radicalmente, se volvió agresivo, desinhibido, no planifica, y eso obviamente va a tener repercusiones. ¿A qué puede llevar? A pérdida de empleo, a decir, y ahora en la parte ocupacional, o sea, ¿qué sigue, no? Ahora, ¿qué me puedo dedicar? ¿Qué puedo hacer para también sentirse productivo, seguir pues sí, en esa línea que traía, ¿no? Sobre todo si pensamos en un evento que ocurrió de manera súbita, que tú llevabas tu vida normal, ocurre un evento de este tipo, te cambia totalmente todo. Toda tu vida se reestructura, ¿no? Ok, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Y por último, ya para concluir, ¿qué hábitos, licenciado, o conductas saludables cree que podamos adoptar para poder prevenir este tipo de accidentes cerebrovasculares? Ok, mira, pues está comprobado científicamente. Yo sé que ahorita es un boom, que en todos lados vemos que cuídate, que hace ejercicio, inclusive hasta por moda, pero sí está comprobado científicamente que efectivamente el deporte es un factor protector, ajá, del cerebro y en general de todo el cuerpo, como bien sabemos. Si está bien la parte vascular, es decir, la irrigación sanguínea, la presión, los niveles de glucosa, toda esta parte, lógicamente pues todo el cuerpo va a estar sano en general. Entonces, sí, es un factor protector. La alimentación, hay algunos estudios que sí nos hablan de la relación, ¿no? De la alimentación, pues de comer frutas y verduras, lo que creo que todos sabemos en general, ¿no? Pero como les decía, sí hay estudios que nos mencionan que efectivamente, pues hay que tener una alimentación balanceada. Lo que más nutre al cerebro es el omega 3. Lo encontramos pues en pescados, en proteína. Lo ideal aquí pues es balancear, ¿no? Justamente tratar de evitar el colesterol en general, ¿no? También mantenernos activos. Ahí va a depender mucho pues nuestro nivel de escolaridad, si somos activos mentalmente hablando, ¿no? En diferentes cuestiones como leer, estar aprendiendo cosas constantemente por esta parte de la plasticidad neuronal, de tener pues hábitos saludables en general, el sueño, el consumo de sustancias, creo que no se los mencioné, pero es un factor modificable, lógicamente, que está dentro de nuestras manos, pero también hay una estrecha relación entre el tabaquismo, el alcoholismo y las adicciones para presentar un evento cerebrovascular. Entonces, eso sí está dentro de nuestras manos totalmente. No decimos que se restrinja totalmente, pero sí hacerlo con moderación, como nos recomiendan mucho, ¿no? En las redes, en los medios de comunicación. Como les decía, yo sé que esto ahorita está muy de moda y hasta Ujú. yo creo que ya traemos como un chipcito de tengo que hacer ejercicio, tengo que tomar agua, tengo que hacer esto, pero sí tiene su razón de ser. Sí tiene su razón de ser, como les decía, son factores modificables que están dentro de nuestras manos y que también, pues nosotros como psicólogos, ustedes que están en esta formación tan bonita, pues tenemos justamente parte de esa responsabilidad de informar a la sociedad, de tener conocimiento de esto, de estos síntomas que se presentan, que si a lo mejor vemos que se presenta en un familiar, en un conocido, en alguien cercano, pues ya tenemos noción, ¿no? Porque no toda la población sabe que está esto de las enfermedades cerebrovasculares, de los traumatismos, etcétera. Entonces, pues, tener conocimiento conlleva una gran responsabilidad, como diría por ahí un personaje. Entonces, sí, sí va de la mano eso, ¿no? Si nosotros tenemos ese conocimiento, pues tratar de difundirlo y decir, mire, existe esto, ¿no? Existen los eventos cerebrovasculares, existen los traumatismos, pero también existen formas de prevenir los traumatismos craneoencefálicos, justamente pues tener precauciones, ¿no? Si realizamos deporte extremo, tener precauciones. Siempre utilizar casco cuando salgamos en motocicleta, en bici, el cinturón de seguridad. Sé que no estamos exentos, eso sí, pero hay medidas que están en mis manos, ¿no? Yo decido si ponerme o no el casco y que eso puede hacerme la diferencia entre salvarme la vida o cambiármela de manera radical. Ujú.
Muy cierto, hasta de forma permanente, ¿verdad? Muy, Así Hay es. que igual hacer un comentario, licenciada, muy acerca de lo que nos comenta de los factores modificables. Bueno, yo soy también licenciada en nutrición, entonces trabajo en promoción de la salud como tal. Y sí es un aspecto que creo que, como lo retoma usted, ese aspecto de promoción de la salud, algo que siempre ya un paciente cuando llega ya a la consulta, cuando llega ya con el médico, ya es cuando o tenemos ya una enfermedad grave y ya es como que cúreme, o por ejemplo algo muy común en el caso de la diabetes, que ya es como que restricción, ¿no? Restricción de alimentos, ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer lo otro cuando teníamos quizás desde llevar una alimentación saludable, desde realizar ejercicio, y hay muchos aspectos de lo modificable que tiene que ver como por ejemplo con nosotros, con ese empoderamiento, ¿no? Del paciente, de la persona, que también del autocuidado, del amor propio, de que pues no va a haber como que otra persona que te procure, que lo tienes que hacer tú, y que si bien o sea, para llegar a la salud tenemos algunos factores que sí dependen de nosotros y tenemos otros que son los no modificables, todo nuestro aspecto, por ejemplo, genético, pero aquello que sí nosotros podemos como que cambiar o que podemos influir, pues continuar como realizándolo, ¿no? Y yo creo que sí es como que un aspecto que sí se debe de tratar mucho en el sector salud, el hacerle como más quizás no tanto fomento, porque siento que se habla mucho de la promoción de la salud, pero buscar las estrategias como que para aterrizar, ¿no? Porque a veces uno, por ejemplo, en el caso del accidente cerebrovascular, como que no se nos menciona tanto de los factores como del estilo de vida, ¿no? Siempre como que el estilo de vida lo relacionamos nada más con sobrepeso, obesidad y diabetes. Y Ujú. tenemos pues este daño tan grave también que yo creo que cuando hacemos también conscientes a la población, pues ya también se van dando cuenta de todo lo que hay detrás y todo lo que sí pueden como que, o que podemos ir cambiando, ¿no? Es como esa educación en varios aspectos también. Claro. No, totalmente de acuerdo. Pues entonces tú nos puedes dar mayor luz también, ¿no? Aquí en la parte de nutrición, haberlo dicho antes. cierto. No, qué bueno que tienes esta formación doble, porque Ujú. justamente reitero esa frase, o sea, el conocimiento es una responsabilidad, ¿no? Y si tenemos todo este bagaje de conocimiento, hay que usarlo. Todo va en pro de la calidad de vida de las personas y mira, algo bien interesante ahorita que hablabas de la parte de la adecuación, de cómo llegar, de cómo transmitir esta información, pues también considerar todos los sectores de la población, porque Exacto. acá en mi trabajo pues sí me toca ir a sectores poblacionales pues marginales, ¿no? Zonas rurales que a veces ni siquiera tienen los servicios básicos y no es la misma información que tienen por allá las personas a lo que tenemos en una ciudad. Eso me queda muy claro. Entonces, aquí la cuestión es cómo llegamos allá. A lo mejor yo puedo ir y decirle al niño indígena, no, mira, es que lo ideal es que comas esto, haz ejercicio, haz esto, o sea, como llevamos ese ideal teórico que nosotros traemos y el estilo de vida de las personas es muy diferente, ¿no? Allá te Exacto. dicen, es que tengo que trabajar, es que a lo mejor hoy nada más tenemos para frijoles y no puedo pensar en comer pescado con omega 3, ¿no? Para mi cerebro, ¿no? Un ejemplo así muy, muy burdo. Pero sí, o sea, realmente pasan estas situaciones, es la vida real. Como les decía, una cosa es lo que vemos en la teoría, lo que hablamos en la escuela, desde la academia, como este tipo de prácticas, y otra cosa es lo que ya vemos en la realidad, las dificultades que tiene la gente. Y que aquí, por ejemplo, cuando hablamos de daño cerebral, a veces los pacientes o los familiares te dicen, es que llevo, o sea, tengo dinero para una consulta, llevo a mi paciente con el neurólogo, le compro el medicamento o lo llevo con el psicólogo o con el neuropsicólogo, ¿no? Entonces, pues sí es un dilema real, que tú dices, o sea, yo si fuera el familiar, pues llévelo a neurología, debe de tomar el medicamento, debe de tener ese control, porque de otra forma, pues imagínense, nos va a dificultar más toda la situación. Pero por una parte, tú también sabes como profesional que debe de llevar su seguimiento
a nivel neuropsicológico y psicológico, ¿no? Porque va todo de la mano y yo les hablaba de un equipo bien padre que es multidisciplinario en el cual llevo a mi paciente con el fisio, con el neuro, con el neurólogo, y eso es como lo ideal, pero en la realidad, imagínense los eventos cerebrovasculares, las lesiones cerebrales, pues en este sector de la población. Y que a veces, aunque sea aquí mismo en ciudad, uno por negligencia, ¿no? Ay, es que, ¿para qué voy a llevarlo con el neuropsicólogo? O sea, si ya quedó mal, pues ya, ya. Y a veces así la gente lo dice. Hay otras personas que sí son comprometidas, ¿no? Una vez conocí a un matrimonio de adultos mayores que sí fueron con el neuropsicólogo, estaban con el neurólogo y el señor salió adelante. Seguía con esa calidad de vida, no como antes, pero sí me decía su esposa, ¿no? Es que es funcional. O sea, mi esposo es funcional, me ayuda a hacer esto y ya, es lo que yo necesitaba. Yo no quería estar batallando con él, estarlo vigilando, que a lo mejor ya se salió, ya hizo esto. Para mí, mientras esté aquí en casa y me esté apoyando y todo, ya es funcional para mí. Entonces, sí, como les digo, es muy importante considerar ahí el sector poblacional y las necesidades. No es la misma necesidad que va a tener alguien en ciudad, alguien que tenga o que viva en estas comunidades, ¿no? Sí, Bien. en las Pues muchísimas gracias, licenciada Brenda. Nos ha abierto mucho un panorama así, muy amplio de, pues, qué tantas disciplinas van de la mano, ¿verdad? Para poder atender una situación de estas y también, pues, su conocimiento, su vasto conocimiento nos ha ayudado a ver, pues, más a profundidad y de manera muy práctica, pues, lo que sucede ya, en la vida real, ¿verdad? Con esta clase de, pues, de accidentes, de situaciones difíciles y pues nos estamos formando precisamente, ¿verdad? Para poder seguir dando ayuda a la población en este aspecto. Muchísimas gracias de verdad, licenciada Brenda, por su tiempo, por su paciencia y por su disposición. Le agradecemos mucho y pues que pase muy buenas noches. Gracias a ustedes, el placer es todo mío. Hasta luego.